Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión, su canal favorito de filosofía, El Seguir de Casiopea, vamos a realizar una crítica a la ecología profunda. Ecología profunda es esta corriente filosófica a la cual ya le dedicamos 2 videos, te los dejo aquí en la pestañita y en la descripción para que vayas a verlos. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. En líneas muy generales, la ecología profunda es una corriente de filosofía desarrollada por el pensador noruego Arne Nies, la cual sostiene que naturaleza y ser humano son uno y la misma cosa y que la realización de las personas se va a dar por vía del cuidado del medio ambiente y no de la depredación. Se diferencia de la ecología superficial, la cual considera que el medio ambiente es importante su preservación porque a partir de ellos podemos tomar algún beneficio. En esta ocasión vamos a realizar una crítica a tal sistema, pues como todo sistema filosófico siempre queda abierto y por lo tanto se puede dar una opinión al respecto. Yo los invito a que todo libro que lean den su opinión del mismo, hagan el buen examen de la crítica, que significa análisis, y si no critican los libros que leen, pues no los lean. Dicho esto, vamos a comenzar. El primer problema que veo en la ecología profunda es el tema de los valores. Los valores es hablar de lo que consideramos valioso. Valioso y por qué es valioso. Generalmente pensamos que el ser humano tiene un valor en sí mismo. La cuestión es si tiene un valor en sí mismo porque es intrínseco el valor o porque más bien nosotros se lo adjudicamos. En el caso de la ecología sucede lo mismo. Ya dije en los videos anteriores que una de las tesis de la ecología profunda es que toda la naturaleza tiene un valor en sí mismo y que hay que preservarlo por dicha razón. La cuestión es que es bastante problemático llevar esto a la práctica. Por ejemplo, nadie estaría en desacuerdo en que matar un tigre o un oso o una ballena o un tiburón es un crimen, pues los animales salvajes y exóticos, en cuanto que son exóticos, les damos un valor en sí mismo. Pero ¿qué sucede con especímenes como el mosquito del dengue o la malaria o el espécimen de moda, el virus del corona? Nadie en su sano juicio diría que el virus del corona merece vivir. Parece que cuando un espécimen representa un peligro para el ser humano, es totalmente legítimo su destrucción. ¿Qué pasaría cuando un espécimen implica la destrucción del ser humano? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? La cuestión es bastante ambigua. Y en este punto no puedo dejar de mencionar a Kant, el cual ya lo mencioné en los 2 videos. Y es que Kant considera que únicamente el ser humano tiene un valor en sí mismo. Esto no solamente es porque Kant sea un autor bastante racional que piensa que mediante el uso de la razón podemos llegar a esa conclusión, sino porque también es verosímil pensar que el ser humano tiene un valor en sí mismo. Esto es que llevarlo a la práctica no es tan descabellado como llevar a la práctica la idea de que todo lo humano y lo no humano tenga un valor en sí mismo. Si entrase una cucaracha en esta habitación, en este momento, difícilmente consideraría que es un ser valioso y buscaría liberarlo. Antes bien, le daría fin. Y esto se aplica a muchas otras especies y a muchos otros ejemplos. Por lo que Arne Nies se vio la necesidad de considerar que no todo tiene un valor en sí mismo o no todo tiene el mismo grado de importancia. Posturas como esta ya la podríamos ver en autores como Tom Regan o Peter Singer, quienes consideran que solo los mamíferos tienen un valor en sí mismo. La cuestión es que hacer estas pirámides de jerarquías entre especies en las cuales le demos un valor mayor al que está más alto en la jerarquía siempre pone hasta arriba al ser humano y no nos conduce a la idea de la ecología profunda, sino a un antropocentrismo, que es justo la idea que estábamos criticando, por lo que estas posturas son bastante problemáticas. Y la ecología profunda, esta postura tan romántica que nos incita a admirar a Dios en el atardecer, pues nos conduce a un callejón sin salida en el cual nos vemos incapacitados de considerar a todos los animales como un fin en sí mismo. Lo que me lleva al siguiente punto. La necesidad de una reflexión sobre la ecología puede encontrarse o rastrearse en el pensamiento del filósofo Francis Bacon.
Francis Bacon no le interesaba precisamente la naturaleza, pero sí consideró que la naturaleza no se le domina, sino que se le obedece, y que es a través de esta obediencia a la naturaleza que podemos crecer como humanidad. Y este pensamiento del hombre moderno europeo es el mismo que permitió que se desplazaran de Europa y llegaran a América, Asia y a África. Es el mismo que permitió a Galileo descubrir las leyes que regulan el universo y que eventualmente llevaría al ser humano a la luna. Por lo que este dominio de la naturaleza a través del conocimiento es bastante entusiasta y es fácil enamorarse del mismo. La cuestión es que los problemas que enfrenta la ecología nunca se vieron como parte del itinerario del hombre europeo de la modernidad. Conceptos como el de la extinción no cobran sentido sino hasta el darwinismo, pues para la filosofía de la época era bastante descabellado pensar que una especie se extingue. Incluso para el creacionismo es bastante descabellado pensar, o era bastante descabellado pensar, que si Dios es perfecto y obra de manera perfecta, ¿por qué se extinguirían sus especies? Si finalmente es la providencia de Dios la que mueve al mundo. Y antes de criticar estas religiones, pasa lo mismo con modelos como el panteísmo, con Spinoza. Si la sustancia es la naturaleza de manera necesaria, la extinción y la destrucción del medio ambiente, pues se sigue el mismo orden de la sustancia y tampoco podremos considerar que está mal. Por lo que la ecología profunda es un sistema tramposo que únicamente toma los conceptos que le convienen para que cobre un sentido orgánico, pero que a la hora de llevarlo a la práctica o contrastarlo con sus sistemas de los cuales se origina, nos damos cuenta que no rinde tanto como pensaríamos. Esto me lleva al siguiente punto, que es el tema del derecho. El tema del derecho, que ya lo he hablado en otro video, realmente no lo considero un punto tan relevante para la ecología profunda. Esto es considerar si existe la posibilidad de un derecho más allá de lo humano. En mi humilde opinión, esta pregunta es obvia: sí existe un derecho más allá de lo humano, y es un derecho no solamente a los animales, sino al medio ambiente. Los sectores más conservadores en el tema del derecho suelen pensar que el derecho implica una obligación. Sin embargo, en el caso de los adultos seniles o de los niños o de los enfermos mentales, parece ser que eso no aplica. Por lo que en el caso del medio ambiente tampoco. Podemos considerar que el medio ambiente tenga un valor en sí mismo, aunque de este no tenga ninguna obligación per se. Esto se puede defender desde una vía liberal o desde una vía republicana, desde la izquierda, desde la derecha, por lo que realmente no considero trascendente debatir mucho de este tema. Sin embargo, el siguiente tema sí. Y es si la ecología profunda es una religión. La respuesta de Arninis es que no. La ecología profunda no tiene como objetivo evangelizar ni convencer a la gente de ser espinosistas o de ser budistas. Sin embargo, en mi humilde opinión, considero que la ecología profunda sí tiene que verse bajo una lectura religiosa. ¿Por qué? En primer lugar, porque la razón tiene unos límites bastante claros. Y si bien racionalmente podemos llegar a la conclusión de que cuidar el medio ambiente es importante, así como la preservación de las especies, en la práctica la razón se va a ver limitada. En cambio, la inspiración religiosa, la fe, esta es inabarcable. Y si nos emprendemos en la búsqueda de la conservación del medio ambiente, sostenidos bajo la pura fe, podremos hacer un cambio. Sobre esto, cito al filósofo Marco Aurelio, quien dice: no llevarás a término ninguna cosa humana sin relacionarla al mismo tiempo con las divinas, ni tampoco al revés. Y esto significa que todo lo humano tiene que estar encaminado a cierto sentido de trascendencia, o que cierto sentido de trascendencia tiene que estar encaminado al humano. Un poco como la pintura de Miguel Ángel, la cual siempre la utilizo para hablar de antropocentrismo, es un muy buen ejemplo. Adán mira a Dios, o Dios mira a Adán. ¿Seguimos el plan de Dios en nuestra libertad, o nuestra libertad es el plan de Dios? Este tema es ambiguo en la filosofía y en cierta medida es irresoluble, pero en el caso de la fe tiene un sentido práctico. Y es que ambas cosas conviven aunque se contradigan, porque sí, la fe es contradictoria.
Y con esta fe no únicamente me refiero a la idea de que Dios efectivamente es la naturaleza y que tu realización es en el cuidado, sino incluso visiones diferentes. Incluso en el cristianismo es posible fundamentar una ecología profunda. El Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si, donde sostiene que hemos malinterpretado la Biblia y que el paraíso que nos regaló Dios no era para nuestro uso, sino para nuestro cuidado. Y así como podemos ver una penitencia, pero también una misión en evangelizar, también la podemos ver en el cuidado del medio ambiente, en plantar árboles, en hacer reservas y en cuidar las cosas bajo la consigna de lo sagrado. Y yo pienso, en mi humilde opinión, que si realizamos esta empresa sosteniéndolo en la fe, podremos hacer un cambio. Pero si lo hacemos en la pura razón, fallaremos. Y esto es un poco como la metáfora del paraíso de Adán y de Eva. El mundo puede ser entendido como el paraíso. El mundo fue dado a los seres humanos con todos los recursos para poder vivir en él plenamente, y sin embargo lo destruimos. Y lo primero que sintió Adán al comerse la manzana del bien y del mal fue vergüenza. Nosotros nos sucederá lo mismo. Una vez que hayamos acabado con todos los recursos, solo sentiremos vergüenza de saber que no pudimos hacer nada para evitarlo. Finalmente, la aplicación de la ecología profunda es más problemática de lo que parece. A pesar de que puede ser leída desde la izquierda, relacionando la ecología con la Pachamama, como lo suelen hacer en Sudamérica, resulta que en la práctica suele ser más una corriente de derecha. ¿Esto qué quiere decir? Que atiende a intereses de particulares y de empresas privadas. Cuestión que ha hecho que empresarios compren selvas o compren bosques para hacerlas de su propiedad. Seguramente estas selvas y estos bosques se preservarán el tiempo que le pertenezcan a un privado, pues nadie podrá hacer uso de ellas. Pero creo que el objetivo de Arminis no era ese. El objetivo no era privatizar el medio ambiente, sino entender que podemos cuidarlo como algo público, por lo que quizás adjetivos como de derecha o de izquierda deberían ser eliminados y buscar, como dije, una realización en el cuidado más allá de nuestros intereses. Sin embargo, esto es bastante complicado. Esto ha sido todo por esta ocasión. Únicamente quería dar mi opinión sobre el tema. Déjame en los comentarios si te gustaría que dé mi opinión sobre otros temas y sobre otras corrientes filosóficas. Si aún no has visto el video de la ecología profunda, ve a verlo, el de las tesis y el de la introducción. Yo soy Guillermo, la verdad me da mucho gusto verte del otro lado y nos vemos cuando de hecho así nos veamos. Adiós.